Buenas, en el video de hoy resolveré este problema del, del libro NICE de Control Systems Engineering, eh, del capítulo 3 sin problema uno. Y, y bueno, vamos, vamos a ello. Entonces, el primer paso es muy importante, es hacer un circuito analógico. Eh, bueno, este es el segundo video del canal. El primero también que hice es de sistemas eléctricos, y si este es el primer paso, hacer un circuito analógico. ¿Qué es un circuito analógico? Bueno, donde hay cada elemento, vamos a ponerle un voltaje. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a llamarle voltaje en 1. Acá abajo, el del inductor lo llamamos voltaje en 2. Eh, Esto siempre es muy importante porque a la hora de trabajar lo que demás que sigue, es mucho más sencillo tenerlo así con números en vez de, por ejemplo, voltaje del inductor 1, voltaje del inductor 3, 4, etcétera, pues. O voltaje de la resistencia 3, por ejemplo, en este caso. Sale mucho más sencillo simplemente dejarlo con números, porque vamos a trabajar con ecuaciones y todo es mucho más sencillo con números. O sea, la gracia es simplificarlo, porque es muy importante trabajar con orden. Esto es problema porque si uno no trabaja con orden, te llegas a confundir y se, ya sale mala respuesta. Entonces ya tenemos el primer paso, que es nuestro sistema o nuestro circuito analógico. Entonces lo que sigue ahora es el paso 2, el cual es definir las variables. Muy importante a la hora de definir las variables, es importante saber cuál es la salida. Cuando la salida es un voltaje, eh, nosotros vamos a trabajar con hay una manera específica de trabajar con cuando la salida es voltaje. Pero bueno, me adelanto un poquito. Lo primero que hay que ver es la cantidad de dispositivos que almacenan energía. ¿Cuáles son estos dispositivos? Son los inductores. Los inductores son los que se ven como un resorte. Este sería por un inductor. Y entonces también trabajamos con los capacitores, que son estos como puertas, podríamos decirle. Entonces, como este sistema, este circuito tiene dos inductores y un capacitor, entonces nuestras variables serían tres. Sería x1, x2 y x3. Ahora sí, a lo que me estaba adelantando era que, bueno, con qué trabajamos cada dispositivo, porque los dispositivos se pueden trabajar con dos cosas, con su corriente o su voltaje. Para saber cuál de estas agarramos para qué dispositivo, es importante ver, como le estaba mencionando, la salida. La salida, al ser un voltaje, entonces lo que son los inductores van a trabajar con sus corrientes. Entonces, por ejemplo, como ya mencionamos que este inductor es voltaje en 2, entonces la corriente que va a venir aquí, vamos a también llamarla corriente en 2. Entonces aquí sería I2. Lo mismo para acá, esta corriente que habría para el inductor que está aquí sería I4. Lo de las direcciones ahorita lo explico. Eh, y entonces para acá el capacitor, los capacitores van a trabajar con el voltaje. Entonces este voltaje de aquí es el voltaje del capacitor. Entonces voltaje en 6. Entonces voy a borrar aquí un poco. Entonces, si ya tenemos las variables, es muy importante tener las variables en un lugar que no se te pierdan, porque de nuevo, vamos a trabajar mucho con ellas. Entonces, ese es el primer paso. Disculpe, este es el segundo paso. Entonces, aquí está. Aquí lo enmarco, lo cuadro para que no se me pierda. Entonces, estas son las variables. Bueno, disculpen, se me olvidó también añadir una variable que también importante, es la variable de entrada, que este problema de la entrada es VI. Realmente el símbolo que utilizan para entrada en el tema variable de estado es
el símbolo U. Ahora sí están todas nuestras variables aquí puestas. Entonces, bien, eso es importante. Lo tercero es saber qué incógnitas vamos a obtener. Porque estas son variables, pero a estas variables hay que encontrarles su derivada. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo quiero la derivada de x1, yo quiero encontrar la derivada de la corriente en 2. O sea, esto es lo que quiero buscar. Pero el problema es que esto no te va a aparecer a la hora de desarrollar el sistema eléctrico, no te va a aparecer. Lo más probable que te aparezca va a ser la derivada de la corriente, que es nada más ni nada menos que el voltaje en 2. Sé que esto suena un poco confuso, pero básicamente nosotros queremos encontrar es una ecuación para voltaje en 2, ¿ok? Y entonces estas serían como nuestras incógnitas. Entonces esos son el paso 3, saber cuáles son las incógnitas. Entonces, si aquí tengo una corriente, lo que voy a buscar es la incógnita, es el voltaje en dicha corriente que va a ser la incógnita. O sea, yo quiero encontrar mi incógnita, que va a ser el voltaje en 2. Lo mismo acá, si tengo aquí una corriente, entonces mi incógnita va a ser voltaje en 4. Y, y acá, entonces, si tengo un voltaje, mi incógnita va a ser una corriente. O sea, siempre va a ser así. Si tengo como variable una corriente, voy a encontrar el voltaje en dicho punto. Y si tengo un voltaje, voy a encontrar la corriente en dicho punto. Siempre va a ser así. Entonces, bien, estas son las incógnitas. Este es el tercer paso. Listo. Voy a revisar a ver si... Creo que no me emití ningún paso. Esos son todos los pasos para elaborar antes de ahora ir al paso que es el más pesado, que es el paso 4, que es ya el desarrollo del problema, que es obtener las ecuaciones para cada una de estas incógnitas. Entonces, para obtener las ecuaciones, yo sigo un método de 3 pasos. El primer método que utilizo aquí es un método de disculpen, no valla, mallas voltaicas. Ese es el primero. Por aquí, volt de voltaicas. Y este es un paso por paso. O sea, este, por ejemplo, sería el 4.1, por ejemplo. Este aquí sería el 4.1. Luego vendría el 4.2, que es aplicar ley de Ohm. Que de nuevo esto ya lo hice en mi video anterior, que también hice un problema de sistemas eléctricos. Y después de la ley de Ohm viene la ley de los nodos. Estos pasos no se tienen que aplicar necesariamente los tres todo el tiempo. A veces con que nada más apliques hasta incluso este método nada más, ya te puede salir una ecuación o todas las ecuaciones, todo depende del problema. Entonces, bien, esos son los 4 métodos. Perdón, los 3 métodos. Entonces, bueno, ya podemos empezar. Vamos a aplicar primero el del método de las mallas voltaicas. Entonces, ¿cómo funciona? Es que, bueno, hay que ver cuántas mallas tiene este problema. Este problema tiene aquí, esta es la malla 1, 2 y 3. Entonces, ponemos aquí malla 1. ¿Y qué vamos a hacer? Esto es algo que me ha estado funcionando, más no sé los principios eléctricos de por qué es así, pero la fórmula va a algo así como el voltaje que tengo a la izquierda. Yo digo izquierda porque aquí es donde se encuentra el voltaje de entrada. Yo supongo que si el voltaje de entrada estuviera aquí, por ejemplo, ahora sería como invertido, pero bueno, no nos vamos a complicar. Y entonces dice así que el voltaje en izquierda es igual a la sumatoria de los voltajes que están arriba, a la derecha y acá abajo. O sea que siguiendo esta fórmula, básicamente quedaría algo así como voltaje en I. Ojo, todo esto para la malla 1, que la malla es 1, es este de aquí nada más. Es este de aquí nada más. Entonces sería como que voltaje en I
es igual a la sumatoria de voltaje en uno más voltaje en 2 más un voltaje que hay aquí, pero como no hay nada, supongamos que es cero. Entonces quedaría así la forma: voltaje en I es igual a voltaje en uno más voltaje en 2 más cero. Que bueno, como este es cero, no es necesario ponerlo. Entonces a la malla 1. Vamos a desarrollar las demás mallas acá. Entonces aquí tengo malla 2. Lo mismo, aquí voltaje en 2. Que no, esta es la malla 2. Y también para adelantar la malla 3 sería esta acá. Por si no lo lograron ver, ese voltaje 2 es igual a voltaje en 3 más voltaje en 4. Y la malla 3 va a ser nada más y nada menos que voltaje en 4 igual a voltaje en 5 más voltaje en 6. Entonces, estos son las tres mallas. Y ahora vamos a hacer como un chequeo de ver con nuestras ecuaciones que obtuvimos, porque estas son tres ecuaciones. Vamos a observar qué nos sirve de cada ecuación. ¿A qué me refiero? ¿Qué sirve y qué no? Por ejemplo, uno revisa aquí, por eso es muy importante, les dije, lo de la tabla de variables. Entonces, por ejemplo, VI es una variable, entonces sí es algo que me sirve. V1 es una variable o una incógnita. No, V1 no es ni una ni la otra. Y V2 sí es una variable. Entonces, me funciona. Perfecto. Entonces, bueno, voy a ponerle mejor una incógnita, de que es algo que tengo que buscar. Entonces, despejo para V2 es igual a VI menos, no, sí, VI a menos V1, pero V1 no me sirve, así que voy a buscarle algo de alguna manera que pueda reemplazar este valor de V1, y para eso se aplica la ley de Ohm, que la ley de Ohm dice que voltaje es igual a la corriente que pasa por dicha resistencia. Entonces, siguiendo esta ley, quedaría que voltaje en 1, que recuerden que el voltaje en 1 es acá arriba, que es esta resistencia aquí. Entonces, la corriente que va a pasar ahí es la corriente I1. Entonces, voltaje R1 es igual a I1 por R1, pero R1 vale 1. Entonces, es como si lo estuviera multiplicando por nada. Entonces queda que voltaje en 1 es igual a I1. Bien, perfecto. Entonces, I1 es un valor que aún así no me funciona. Entonces, para eso aplicamos ya el tercer paso, el 4.3, que es ley de los nodos. ¿Y qué dice la ley de los nodos? Es que yo voy aquí a mi circuito analógico, entonces pongo donde hay como por ejemplo una intersección así de tres puntos, o sea, aquí básicamente habría un nodo, ¿sí? Porque se conectan tres calles, uno, dos, tres. Que ojo, el orden no sé cómo va. Hablando del orden, sí, que es algo que le había mencionado. Básicamente uno toma como el movimiento de las corrientes en base al símbolo de el voltaje de entrada. Como el voltaje de entrada tiene el más acá, básicamente todo el movimiento sería con el reloj. Entonces como un caminito. Sería aquí, voy acá. Luego aquí se bifurca uno hacia abajo, otro hacia la derecha. ¿Okay? Entonces sigo acá. Lo mismo, uno baja y otro va para la derecha. Y ya todo eso aquí se repite. Ta, 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 y entra de vuelta en el voltaje. Así, o sea, como se puede ver, un movimiento con el reloj. Entonces, sí, regresando a los nodos, entonces este sería el nodo 1. Aquí vamos a poner la corriente en 3. Esto podría haberlo hecho al inicio, no ponerle corrientes a todos. Yo lo estoy haciendo ahorita mismo porque, bueno, se me había pasado un poquito. Y también hay algo que
es, por si no sepan, es que al aquí este corriente 5 también va a pasar por acá, porque normalmente las corrientes cuando entran en un nodo, este nodo aquí, y se quiebran, o sea, salen dos, ya estas corrientes son cada una diferente, ya sí son corrientes diferentes. Pero si yo tengo aquí un puntito, que sería por ejemplo este aquí, no sé si se puede ver, este aquí, si uno se da cuenta, esta corriente, que por ejemplo sería aquí en este caso, I5, no se bifurca, no hay nada. Entonces simplemente se mantiene como I5. Espero que se haya entendido eso. Entonces, acá, regresando. Bueno, me adelanté un poco y este es, no sé si se dieron cuenta, pero es nodo, el nodo 1. Como pueden ver, aquí entra I1, sale I2, que es este aquí, y también sale I3, que es lo mismo que dibuja acá. Entonces, siguiendo esa ley de nodos, yo puedo formular una ecuación que puede decir que I1, que es la entrada, se va a separar en dos, y se separa en dos, en I3 y en I2. Entonces, uno podría decir que I1 va a ser igual a la sumatoria de I2 más I3. Entonces, de nuevo, hacemos ahora un chequeo. Y 2 sí me funciona, pero I3 no es ni una incógnita y tampoco una variable. Entonces, bueno, podemos de nuevo repetir la ley de los nodos. ¿Por qué repito la ley, la ley de los nodos? Normalmente cuando tú estás trabajando con corrientes, la única manera de resolverlos es aplicando ley de los nodos. Así que seguimos trabajando con la ley de los nodos. Entonces, ¿cuál es el nodo que le sigue? Es este aquí, que es el nodo 2. Entonces el nodo 2 lo voy a poner de nuevo por acá. Disculpen si, no sé si, espero que esté todo bien. Eh, aún, aún me cuesta a mí un poquito lo que es trabajar como completamente ordenado para, para que todo el mundo pueda entenderlo y no solamente yo. Entonces, sí. En este nodo, de nuevo, no sé si puede verlo, este nodo aquí, podemos ver que entra I3 y salen 2 que es I5 y I4. Ok, entonces sigo acá trabajando. Eh, entonces ahora tengo que, podemos decir, del nodo 2 de este nodo, que I3 va a ser igual a la sumatoria de I4 más I5. Lo mismo que en el caso anterior. Lo mismo que hicimos para el nodo 1 acá, es lo mismo que estamos aplicando acá. Entonces, reemplazo I2 es igual a más I4 más I5. Y entonces I2 no funciona, I4 es otra variable. Pero ¿qué pasa con I5? I5, como le había mencionado, I5 es una corriente que pasa tanto por el voltaje 5 como por el voltaje 6. Así que también podemos decir que I5 es nada más ni nada menos que la corriente 6. Porque son las mismas. Es la misma corriente que pasa en ambos aparatos. Entonces, listo. Entonces, esto es una incógnita. I5 es una incógnita. Entonces, bueno, ya trabajé con todas las corrientes, de hecho, así que
Ni modo, me toca volver a averiguar, regresar al primer paso, el paso 4, o sea, regresar aquí al 4.1. Entonces, veamos aquí en las estrajes de mallas. Si damos cuenta, por ejemplo, vamos a analizar la malla 3, que es la malla que tiene el I5. Porque al ser el I5 en una incógnita, tengo que encontrar, al final tengo que encontrar una ecuación a I5. Así que vamos a encontrársela para luego reemplazarla. O sea, de lo que salga aquí, lo reemplazaremos acá. Y obviamente esto ya va por acá. Así que voy a ponerlo. Voltaje I es igual a voltaje menos voltaje en 1, pero voltaje en 1 es todo esto de aquí. Entonces lo voy a reemplazar cambiando el signo. Menos I2, menos I4, menos I5. Aquí está. Por ahora, esto es lo que tengo en la ecuación para voltaje 2. Entonces, regresando acá, voltaje en 4. Vamos a ver esa malla 3. Voltaje en 4 es una incógnita, así que la puedo dejar ahí. Voltaje en 5 no me funciona, pero voltaje en 6 sí me funciona, es una variable, así que pongo voltaje en 6. Perfecto. Ahora lo mismo, aplico ahora ley de Ohm para voltaje en 5. Voltaje 5 es igual a la corriente que pasa en dicho punto, que es la corriente 5 por la resistencia que pasa ahí. Que de nuevo la resistencia vale 1, entonces es como si lo multiplicaras por 1, que es no altera. Entonces voltaje 5 es igual a I5. Pero entonces, ¿qué puedo hacer con...? Entonces aquí de nuevo tengo voltaje en 4 es igual a I5 más V6. Entonces, bueno, como yo estaba buscando inicialmente I5, entonces ahora en vez de despejar para V4, despejo para I5. Entonces, quedando así acá, I5 es igual a voltaje en 4, voy a hacerlo un poquito, menos voltaje en 6. Entonces ahora tengo que encontrar la incógnita de voltaje en 4. O sea, lo que no sé si están viendo, pero va a quedar como un sistema de 3 ecuaciones. Entonces, miren, justamente aquí tengo la otra malla, la malla 2, que era la única malla que me faltaba. Y entonces la malla 2, vamos, verificamos, voltaje en 2 me sirve, voltaje en 3 no me sirve, y voltaje en 4 es la incógnita. Entonces, despejamos para el voltaje en 4. Es igual a voltaje 2 menos, ahora vamos a ver cuánto vale el voltaje en 3. El voltaje en 3, ahora de nuevo nos podemos ir por acá. Voltaje en 3 va a ser igual a la corriente que pasa ahí, que es corriente en 3, eh, por la resistencia en dicho punto, que la resistencia aquí vale 1. Entonces, de nuevo, lo mismo, es como si no se hubiera afectada. Entonces, voltaje en 3 es igual a la corriente en 3. Pero si ya nos dimos cuenta, ya nosotros definimos voltaje, el valor de corriente en 3, que es igual a I4 más I5. Entonces, lo que sucedería aquí es que ahora tenemos voltaje 4 es igual a voltaje 2 menos, reemplazamos aquí, cambio de signo, menos I4 menos I5. Ok, entonces si se da, aquí tenemos un sistema tres, eh, de tres ecuaciones con tres incógnitas. Lo que podría hacer es meterlo en uno de estos aquí en internet de solucionadores de sistema de ecuaciones, pero yo no voy a hacer eso. Este no es tan complicado, así que se puede trabajar a mano, no demora mucho, pero igual si eres vago
O bueno, si no te da prisa, pues eh, puedes meterlo en el sistema de solucionador, o como de antes se diga. Entonces, bien, entonces ya tengo aquí, vamos a empezar por acá. I5 es igual a, ya tengo el valor de voltaje 4 que es este acá. Entonces, siguiente lo reemplazo. Voltaje 2 menos I4 menos I5 menos voltaje en 6. Entonces simplemente despejo lo que tengo que despejar. Este menos I5 va a pasar acá sumando. Entonces queda 2 I5 es igual a voltaje en 2 menos I4 menos voltaje en 6. Y entonces ya despejo para que me quede I5. Paso el 2 dividiendo hacia todo y ordeno de manera que me quede así eh, I2, I4 e I6. Voy a poner el V2 de último. Entonces me queda aquí menos 2, menos 1 medio I4 menos 1 medio V6 más 1 medio V2. Miren que se me ha pasado que todo este rato V2 era una incógnita, así que ahora tengo que reemplazarla. Pero igual estamos trabajando bien, no hay problema. Ahora reemplazamos este valor de I5, lo reemplazamos acá, que quedaría algo así. Voltaje en 2 es igual a voltaje en menos I2 menos I4. Y ahora estos valores hay que reemplazarlo, cambiarlo de signo porque hay un negativo al inicio. Entonces queda más 1 medio I4 más 1 medio V6 y aquí queda menos 1 medio V2. Entonces este 1 medio pasa acá sumando y entonces queda así. Bueno, también se suma lo que se pueda sumar. Por ejemplo, acá queda 3 medios V2 igual a VI. No hay ningún VI, así que se queda normal. En unidos tampoco hay, así que no se, se encuentra inalterado. Aquí menos 2 medios más un medio, eso queda menos un medio y 4. Y acá queda, ya habíamos trabajado con este, entonces solamente queda más un medio V6. Listo. Entonces, y ya simplemente despejamos para V2. V2 es igual a... Y también lo quiero ordenar de nuevo trabajando con mis variables. Entonces, I2, el orden va así. I2, luego I4 y luego I6. Entonces ponemos primero para I2, que queda aquí, menos 2 tercios I2. Después viene I cuarto, que queda menos 1 tercio I cuarto. Y finalmente para V6 que queda más 1 tercio V6 y dejamos VI al final, así, más 2 tercios VI. Bien, perfecto. Entonces ya encontramos nuestra primera incógnita, que es V2. Entonces, pero esta ecuación que tenemos aquí no me sirve como tal para variable de estado. Ahora lo que tengo que hacer es aplicar una teoría que dice así que eh, voltaje en el inductor es igual a
el valor del inductor por la derivada de la corriente en dicho inductor. Traduciéndolo a nuestro sistema sería entonces esto, voltaje en 2 sería igual a el valor del inductor por la derivada de la corriente. Y si nos damos cuenta, como había explicado anteriormente, esto es lo que queremos buscar para nuestra variable estado. Entonces, pues hacemos el reemplazo. L es igual a I, la derivada de la corriente, en 2 es igual a todo esto, menos 2 tercios y medios menos 1/4. O sea, esto es importante porque si tú pones la ecuación de V2, eso estaría equivocado. Como esta casi más sencillo porque tienes la... Y bueno, te salvas, ¿no? De que L vale 1, no sé, igual que se podemos verificar acá, sí, es que todo vale 1, así que este problema sí sale con suerte, ¿no? Entonces sí, es que aquí se va la L porque no altera. Y ya, solo falta un pasito más que es simplemente reemplazar. Como I2 es X1 y si yo tengo la derivada de, de I2, ¿sabes por qué? I2, I2 es X1. Entonces si tengo la derivada de X de I2, voy a tener la derivada de X1. Sí, es una tontería en verdad, pero es muy importante, muy importante. Entonces, y ya simplemente lo mismo, reemplazo todo, hago como una traducción a todo este sistema eléctrico a mi variable estado. Por ejemplo, I2 yo había dicho que vale X1, y cuartos yo había dicho, y 4 yo había dicho que vale X2, y, y V6 yo había dicho que vale X3. La VI puedes poner U o puedes poner VI, ese sí da igual. Como yo llevo toda la vida trabajando sin cambiarlo, entonces yo no lo voy a cambiar. Y ya, vaya, wow, ya obtuvimos la primera ecuación. Qué locura. Este nada más es el primer problema de práctica. Así que sí, este es la ecuación 1. Ahora vamos con las otras ecuaciones. Ya tengo aquí el valor de V2. Como V2 vale esto, entonces aquí lo reemplazo. La verdad lo voy a copiar. Me toca copiarlo. Ni me acuerdo cuánto vale. Así que voy a tener que resolverlo aquí. Si quieren, no sé, lo adelanto como unos 10 segundos porque no me voy a poner a editar el video. Así mismo como lo grabé, así mismo se va con error y todo. No, mentira, yo creo que no va a salir error. Y si sale error, creo que igual no lo subiría. Pero bueno, me aparece. Me aparece, así que voy a... En verdad lo creo que lo hubiera puesto en el solucionador de matrices, pero bueno, ya que ya estamos aquí, ya aplicamos este método, así que vamos hasta el final. Y vamos acá. Y sí, sistemas eléctricos yo no los consideraría complicados, sino que son tediosos, porque uno tiene que trabajar bastante y ordenado. Entonces, sí, creo que por ejemplo me estoy yendo quizás como a los 40 minutos, un solo problema. Bueno, también porque estoy escribiendo en la computadora y soy bastante lento con esto. Es cuando estoy con lápiz y papel, ahí sí, voy en diablado, pero bueno. Y seguimos aquí, esto, wow. Pero bueno, espero que ahorita mismo todo vaya como bien. También los signos son muy importantes. Eso miren que no lo he, o sea, lo he estado verificando así sobre la marcha, pero igual. Si le das tiempo, yo le digo que más que nada chequeen los signos, porque sí pueden llegar a sorprenderte y no te das cuenta. Entonces,
Entonces eso. Pero bueno, ya nos falta mucho. Ya obtenemos las ecuaciones, hacemos nuestras matrices y ya el problema estaría resuelto. Entonces aquí I5 es igual a... ahora sí hay que ver qué se resta y qué no. Por ejemplo, aquí tengo menos un medio, menos un sexto. Entonces eso queda menos 5 sextos, me parece. Creo que sí. Sí, 6 queda 3. Menos 2 tercios. Disculpa, menos 2 tercios, sí. Menos 2 tercios y 4. Para V6 queda menos un medio más un sexto. Entonces aquí queda menos un tercio, si no me equivoco. Más, no, menos un tercio, sí. Porque ahí queda 3, 2 sextos y menos un tercio. V6. Y para I2 queda nada, así que baja normal. Menos, menos, menos un tercio I2 más un tercio VI. No sé si mi voz es muy monótona, es que está de noche y puedo estar gritando ahí. Pero tampoco tengo la energía para estar tirándome chistes, así que y 5, ya, ok, bien. Y este es para un capacitor. Sí, entonces, ¿qué dice la teoría para el capacitor? Es que la corriente en el capacitor es igual al capacitor por la derivada del capacitor, el voltaje del capacitor. Entonces, traducido, esto sería I5 es igual al valor del capacitor en nuestro sistema por la derivada de V5. Entonces lo reemplazamos de una, pin, diablo, no pasa una V. Aquí, taca. Y entonces esto lo ordenamos, siempre hemos dicho que I2 va de primero, luego I cuartos, después I sextos, de que estoy hablando, V6 es lo que va, y finalmente dejamos la entrada VI de último. Y lo mismo, el capacitor vale 1, así que es como si no afectara. Entonces, vaya con Dios. Entonces, y ya, como V5 es X3, entonces si yo tengo la derivada de V5, tengo la derivada de X3. Y ya, voy a reemplazar aquí. Y 2 es X, es X1, X2. Supongo que también computadora, porque no soy tan bueno usándolo, creo que demoro más. Pero en una hoja ya tú puedes ver todo bien, entonces no debería haber de que mucha traba. Pero bueno, los sistemas eléctricos siempre están a trabar, así que eso, mucha suerte. No, mentira, no es realmente miedo, en verdad no es tan complicado. Supongo que estoy un poco molesto porque lo estoy haciendo bastante lento y no sé, no soy fan de la computadora tampoco, pero bueno, no tengo cómo grabarlo de que con una página y el celular, eso lo veo más problemático. Entonces, y esta es la otra ecuación V4, que bueno, la voy a tener que mover como para acá quizás, porque no me cabe. Entonces, V4 es igual a, oh wow, tengo doble reemplazo, V2 menos I4 menos I5. Pero voy a primero agarrar. A ver. Sí, porque lo que yo hice para ahorrar el tiempo es que yo agarré, si no me equivoco, I5 aquí y lo reemplacé por acá. Así que para mí este va a ser el valor de I5 que voy a obtener, voy a agarrar y luego va a ser este valor de V2 que voy a utilizar. O sea, ¿qué haría? Algo así pues. Entonces,
agarro aquí igual a V2 menos I4 menos este valor de I5, yo voy a decir, y dije que iba a agarrar, no, 1 medio I4 menos 1 medio V6 más 1 medio V2 y esta es V4. Entonces, simplemente lo único que se sumarían son los V medios. Que entonces tengo aquí 3 medios V2 y todo lo demás baja normal. Menos I cuarto, menos 1 medio. O bueno, este I cuarto se tiene que, miren, no me cuenta, se tiene que sumar en el caso porque son, eh, ¿cómo se llama? Ay, signos iguales. Entonces sí, menos 1 medio V6. Bien. Entonces tengo el valor. Miren que curiosamente 3 medios V2. Tengo una ecuación que es esta. Curioso. Y perfecto, porque ya. Oh, siento que. Siento que en algún momento me voy a equivocar porque cuando son muchos números mi cerebro no lo procesa bien. Entonces aquí VI menos I2 menos 1 medio y cuartos. De no, esto tiene varias maneras de hacérselo. O sea, esto es mi método. O sea, que los pasos sí se mantienen igual, pero los caminos sí. Eso, o sea, estos pasos siempre funcionan. Pero es como los caminos que tú agarras o cómo tú vas haciendo estos pasos es que va derivando las cosas. Por ejemplo, uno puede incluso usar las ecuaciones de los nodos. Por ejemplo, tú puedes encontrar el valor de I4, una ecuación para I4, y entonces I para I3, y lo reemplazas para encontrar I5. ¿Me explico? O sea, eso es a creatividad de uno. Yo creo que quizás agarré el camino más largo, pero bueno, ni modo. Todos los caminos llegan a Roma al final. Entonces, menos 1 medio y cuarto, creo que es esta, casi me equivoco. Menos 1 medio y cuarto, más 1 medio V6. Más 1 medio V6. Ajá. Y esto se lo resta menos 3 medios y cuartos, menos 1 medio V6. Y queda V4. Sí, V4 siempre fue. Sí, 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 V4. A ver, 3 medios V2. Ujú. Bien, perfecto. Entonces, por ejemplo, puedo ver que el más 1 medio V6 y el menos 1 medio V6 se van. Entonces queda aquí V4 es igual a. Primero pongo el menos y medio, menos I2. Eh, entonces acá tengo eh, mm, menos 2 y cuarto, menos 2 y 4. Sí, aquí menos y medio, aquí será menos 2 y cuarto. Ajá, y entonces más V I. Y entonces aquí queda. Se aplica la misma teoría que estaba hace rato diciendo L por la derivada de la corriente en 4 igual a menos I2 menos 2 y 4 más VI. Aunque estoy verificándolo. Más o menos me acuerdo la respuesta, pero creo que a lo mejor en algún lugar me habré equivocado. 3 medio V2 menos
un medio V6. Ok, denme un segundo. Voy a verificar, a ver, algo. ¿Cómo se hace para pausar la grabación de un segundo? Eh, eh, ok. Un segundo, un segundo. Uy, no me acuerdo cómo se. Ah, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo.